Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a las personas que nos sintonizan a través de Facebook. Reciban un cordial saludo de este su servidor y de la Iglesia Interamericana Casa de Paz en la ciudad de Tucumán. Qué gusto, ¿verdad?, ser escuchado por cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención y espero bendecir sus vidas a través de la bendita y poderosa palabra del Señor. Hoy vamos a reflexionar en la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. El nuevo pueblo de Dios. Y voy a leer para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo te invito para que cierres allí tus ojos donde se encuentren y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ilumine, que nos hable a través de su palabra. Dios y Padre amado, en el nombre de Jesús, muchas gracias, bendito Dios, por una oportunidad más que nos das, bendito Dios, de poder escuchar tu palabra, bendito Rey de Gloria. Tu palabra santa es medicina para nuestros huesos, Señor. Tu palabra, Señor, revitaliza, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser, bendito Rey de Gloria. Gracias por ella. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos bendigas y traigas, Señor, exhortación, edificación y consuelo a través de ella en nuestras vidas. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. El nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Varios de los presentes o de los que estamos acá no tuvimos el privilegio de nacer ni de ser educados bajo un hogar cristiano. Cuando digo esto, estamos hablando de que parte de nuestra niñez crecimos sin unos fundamentos bíblicos, porque nuestros padres no conocían de Dios, no conocían de la palabra del Señor, o practicaban ciertas cosas que no eran contrarias a la palabra del Señor. Y así mismo pienso yo que hay muchas personas que nos ven, de los que estamos acá, que nos identificamos, ¿verdad?, con lo que yo acabo de decir. Y las personas también que nos están viendo, que a través de Facebook, ellos quizás también pasaron por lo mismo, que crecieron en su infancia sin tener un conocimiento de la palabra de Dios. Así que nuestras vidas estaban guiadas erradamente por el mal. Y por eso hacíamos lo contrario a la palabra del Señor, porque no teníamos una guía bíblica, porque andábamos sin la dirección de la palabra de Dios, ya que nuestros padres, nuestros tutores, no conocían tampoco de ella, no tenían las herramientas para que nos dirigieran conforme a lo que la palabra dice. Por tal motivo, nuestro comportamiento y actitudes eran contrarias a la voluntad de Dios, eran contrarias a la palabra de Dios, y aún peor, creíamos que como actuábamos y que nuestro comportamiento y cómo decidíamos y cómo hablábamos y cómo reaccionábamos era bien, era lo mejor, que eso era lo que era permitido hacer. Mis amados hermanos, estábamos siendo engañados, estábamos bajo los efectos del engaño, y por eso nosotros actuábamos así, y por eso nosotros nos comportábamos así, porque en vez de buscar respuestas en la palabra de Dios, en vez de refugiarnos cuando estábamos tristes y solos o aburridos o en medio de la soledad, en vez de buscar respuesta en la palabra de Dios, lo que hacíamos era ir a buscar consuelo, diversión y gozo en la parranda, en la fiesta, en el alcohol, en las mujeres, en los hombres, en las sustancias psicoactivas, porque esa era nuestra forma de pensar, porque no éramos parte del pueblo de Dios. Así que gracias a Dios
por su amor y por su misericordia. Gracias a Dios porque nos llamó. No era porque éramos mejores, no, sino que era por su gracia. Gracia significa un regalo, algo que no merecíamos, pero que a Dios le plació, y ahora pertenecemos al pueblo de Dios, al nuevo pueblo de Dios que se conforma por todos aquellos que a través de la fe decimos creer en un Cristo de gloria, decimos creer en aquel que murió en la cruz. Gracias a Jesús que iluminó nuestra mente. Gracias a Jesús que iluminó nuestro corazón, que le dio sentido a nuestras vidas, y ahora somos libres del engaño, y ahora podemos ver claramente, ahora podemos observar y decir cómo me estaba perdiendo yo esta bendición, cómo estaba yo comportándome así tan erradamente. Porque ahora Cristo ha iluminado nuestra mente a través de la palabra de Dios. Gracias a Él, gracias a Jesús, ahora somos libres y hacemos parte del nuevo pueblo de Dios. Hacemos parte del nuevo pueblo de Dios a través de la fe. Sin embargo, mis amados hermanos, hay muchas personas que están actuando bajo los efectos del engaño. Hay muchas personas que piensan que como están andando, como están caminando, así agradan a Dios, y aún peor, se sienten que también son parte del pueblo de Dios, aún sin creer en aquel que murió en la cruz de corazón, porque están actuando bajo los efectos de engaño. Y por eso Dios nos llama a nosotros a ser parte de su nuevo pueblo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proclamar, de anunciar las bondades de Dios, la única verdad. No hay varias, no hay muchas, hay única. Solamente la encontramos en la palabra de Dios, solamente la encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Qué lindo y qué precioso. Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo por la gracia y por su misericordia. Porque quizás nosotros no merecemos ser el pueblo de Dios, pero a Él le plació por su misericordia. Aún a muchos de nosotros Dios nos llamó cuando estamos atravesando por un momento difícil y duro de la vida. Estamos por momentos malos y críticos. Estamos quizás bajo una enfermedad. Quizás estamos bajo una crisis financiera. Quizás estamos en conflictos familiares y sociales. Pero Dios allí nos tocó. Pero allí Dios nos habló. Pero allí Dios nos llamó. Y llegamos a la iglesia gracias a que alguien nos habló de Jesús. Y llegamos a conocer a Cristo gracias a que una persona nos hizo la invitación. Ven a la casa de Dios. Ven, escucha la verdad de Dios. Y cuando escuchamos esa verdad, y cuando escuchamos la palabra de Dios, algo pasó en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque desde ese preciso momento nuestra mente cambió. Ahora vemos claramente. Ahora nosotros decimos: Cristo es la verdad. La palabra de Dios es vida y es medicina. Qué hermoso y qué precioso es el Señor. Nos llamó a ser parte de un nuevo pueblo que Él estableció a través de la fe. Pedro le escribe a los hermanos que están dispersos en varias regiones. Eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Estos hermanos habían tenido que salir de sus lugares de residencia y tenían que buscar refugio en estas regiones, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia. En todos esos lugares ellos tuvieron que ir por causa de la fe, porque en el primer siglo la iglesia no era legal, por lo tanto en ciertas regiones era perseguida. Estos hermanos
por conocer a Cristo y por llevar una vida de fe, fueron perseguidos por el imperio, pero también por personas religiosas que no concebían que Jesús era el Señor y el Salvador. Es una comunidad allí compuesta por judíos y gentiles, porque muchos judíos se habían convertido al cristianismo. Así que en el primer siglo podemos ver una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Cuando hablo de gentiles, estoy hablando de personas que no son judías. Mis amados hermanos, qué bonito es el Señor. Pero a pesar de que ellos están siendo perseguidos y están dispersos por estas regiones, no obstante, el apóstol Pedro les está diciendo a ellos que son linaje ¿qué? Escogidos, que son sacerdotes, que son una nación santa, que son un pueblo de Dios adquirido por el Señor, que Dios los escogió. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que un pueblo que ha creído en Jesús, que está en la dispersión, que están siendo perseguidos, son linaje escogido, son nación santa, es un pueblo adquirido por Dios? Porque esa es la gracia, esa es la misericordia del Dios del cielo. Porque ese nuevo pueblo que se ha establecido es a través de la fe en Cristo Jesús. Así que si usted tiene fe en Jesús y cree de corazón, usted es el nuevo pueblo del Dios viviente. Usted es el nuevo pueblo del Dios viviente, porque ese pueblo se ha constituido a partir de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. El linaje tiene que ver con descendencia, con simiente. El linaje tiene que ver con familia. Y Dios desde el principio de la Biblia, desde el Génesis, podemos ver que Dios escogió a una descendencia o una familia donde vendría Jesús, donde vendría el Mesías, donde vendría el Salvador. Por eso usted ve allí en Génesis capítulo 5, donde vemos la descendencia de Adán y Eva. Y vemos que la descendencia de Adán, donde vendría, viene, de ahí sigue Set. Y de Set empieza a desprenderse toda esa descendencia o esa familia, ese linaje que estamos hablando, donde vendría Jesús, el Señor y el Salvador. Había más personas, claro que sí, pero solamente a través del linaje de Set es donde vendría el Mesías, el Señor y el Salvador, que murió aquí, que murió en la cruz por nosotros. Y después podemos ver allí en Génesis capítulo 12, donde Dios escogió ¿a quién? A un hombre que es el padre de la fe, a un hombre llamado Abraham, y escogió a su familia, a su linaje, para conformar el pueblo de Dios. A través de su descendencia vendría el Mesías, vendría el Cristo. O sea que podemos ver que desde los comienzos vemos que Dios escogió un linaje, lo escogió a una familia, lo escogió porque de allí vendría el Señor, vendría el Mesías, vendría el Salvador. Qué hermoso y qué precioso cuando vemos allí que Pedro dice: ustedes son linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Así que, mis amados hermanos, nosotros como cristianos nos hemos constituido el linaje de Dios a través de la fe. Somos el linaje escogido de Dios a través de la fe. Por eso Pablo, allí en Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29, él está hablando a los hermanos gálatas y les está diciendo: miren, ustedes son diferentes. Ustedes son un linaje escogido por Dios. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, o sea, si usted verdaderamente ha creído en Jesús y ha entregado su vida al Señor, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces lo que nos está diciendo es que miren, ustedes a través de la fe, ustedes ya son ese linaje escogido de Abraham, ese linaje escogido a través de la fe de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Qué hermoso y qué precioso. ¿Quién es? La iglesia, la nueva, el nuevo pueblo de Dios, aquellos que han entregado su vida a Jesús, aquellos que han reconocido a través de la fe que Cristo es el Señor y el Salvador, el Rey de gloria. Pero cuando ya dice aquí, real sacerdocio, en 1 de Pedro 2:9, nación santa y pueblo adquirido por Dios, tenemos que ver que Israel es un reino, o se constituyó un reino ¿de qué? De sacerdotes. Una nación santa para el Señor. En Éxodo capítulo 19 versículo 6. Gracias. Éxodo capítulo 19 versículo 6, podemos ver que Israel es constituido un reino de sacerdotes y una nación, pero una nación santa. Cuando Dios llama a Israel y le dice, mire, yo le voy a dar mi pacto, ese pacto, esas ordenanzas, esa ley, Dios le dice, ustedes van a ser una nación santa, un reino de sacerdotes. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente que santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué bonito. Y la función del sacerdote era ministrar a otros el conocimiento de Dios. La función de un sacerdote era ministrar a otros el conocimiento del Señor. Y las principales tribus de Israel, los principales o los líderes de las tribus de Israel, esos judíos allí, eran considerados reyes y sacerdotes, y su tarea era acercar a su tribu o a su clan a la adoración al Señor. Un sacerdote es aquel que intercede, es aquel que está allí clamando, que está allí intercediendo a Dios por otros. Entonces Israel es constituido por Dios una nación santa, pero también ellos son un reino de sacerdotes, y por eso ellos tenían la función de ¿qué? De enseñarles a otras naciones que no conocían al Dios que ellos conocían, de que el Dios que se debe adorar era Dios, era el Señor, era Jehová, era Adonai, era Yahvé. ¿Sí me están entendiendo? ¿Están aquí o me hago entender? ¿Sí? Amén. Sí. Entonces, cuando Dios les llama, dice, mire, yo hago un pacto con ustedes. Israel dice, lo hacemos y estamos de acuerdo, lo hacemos. Hay un pacto entre ellos. Dios les dice, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y nación santa. ¿Qué dice Israel? Está bien, sí, vamos a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y cuál era el propósito de esa gente? De ellos anunciar a otros de que el Señor que ellos estaban adorando y que ellos habían hecho un pacto era el Señor, era Dios, era el Creador, era el Salvador. Pero Israel, ¿qué pasa con Israel? Israel, este pueblo, no hace su tarea. Se le olvida aquel pacto de anunciar. En el Antiguo Testamento observamos que Israel, el pueblo de Dios, no fueron el pueblo de Dios porque eran los mejores, eran los sobresalientes, era un pueblo obediente, era un pueblo devoto. No, fue por la gracia y por la misericordia de Dios. Porque aún vemos que era un pueblo obstinado, un pueblo que no hacía caso. Así que no era por sus méritos, sino que era por el amor y era por la bondad de Dios. Porque en ellos no habían méritos, en ellos no había nada. Solamente los méritos eran por el Señor, porque los amó, los quiso que así ellos fueran.
En Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 y 8, podemos ver que Dios le dice a ellos, y es claro con ellos, con este pueblo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerles un pueblo que es especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Estamos viendo aquí que Dios es claro con el pueblo y les está diciendo que ellos son un especial tesoro, no porque ellos sobresalieran o sean los mejores de otros pueblos o de otras naciones. Ellos fueron escogidos por amor y por bondad de Dios, no porque ellos fueran sobresalientes y obedientes. Dios es claro y le dice: digo que usted es el más insignificante de todos los pueblos. O sea, yo pude haber escogido un pueblo más grande, un pueblo más numeroso, un pueblo con mayor riquezas y cualidades que quizás ustedes no tenían, pero no lo hice. Le digo por qué: porque yo quería que fueran ustedes. Y yo creo que así ha pasado con nosotros. Así ha pasado con nosotros. No porque fuéramos los mejores, sino porque a Él le plació que así fuera, ser parte de su pueblo. No quería. El Señor dice: ustedes no se merecían la misericordia, la compasión, pero yo quise dárselas. Yo quise entregárselas a ustedes. Yo los amé. Yo los he sacado aún de una vida de esclavitud a ustedes. Los he sacado por amor. Ustedes eran esclavos. Yo podría haber sacado un pueblo que no estaban en esclavitud, pero lo hice por amor. Y ahora ustedes son mi especial pueblo, mi especial tesoro. Ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido para mí, para que me honren, para que me alaben. Un pueblo consagrado para Dios, un pueblo que le agrade a Él, que le honre, que le alabe. Así que el pueblo de Israel es constituido pueblo de Dios para hacer luz a otras naciones. Este pueblo es constituido para que anuncie, para que proclame que el Dios que ellos honran, que alaban, es el Señor, es el Salvador, es el Creador. Ese fue el propósito o el objetivo de Dios. Yo los voy a mostrar mi misericordia. Los voy a sacar, ustedes que son un pueblo insignificante. Les voy a dar unas vestiduras nuevas para que ustedes anuncien lo que Cristo, lo que el Señor ha hecho por ustedes. ¿De a dónde los sacó? ¿De a dónde los trajo? Para que usted anuncie a otros de la compasión y del amor. Para que ustedes testifiquen a otras naciones acerca del Rey. Sin embargo, podemos observar que Israel fracasó en su tarea, en la tarea de proclamar y de anunciar a Jesús, a anunciar a Dios y al Señor. Israel fracasó. Por eso vemos que Israel solamente se encerró y se enfrascó entre ellos mismos. Pero las otras naciones no tenían conocimiento del Dios que ellos adoraban. Las otras naciones seguían con sus ídolos. Las otras naciones seguían adorando sus imágenes. Las otras naciones tenían un comportamiento que el Dios de ellos les permitía hacer. Porque Israel fracasó en su mensaje. Y ahora, mis amados hermanos, gracias por el amor de Dios y por la palabra de Dios, y a través de la fe, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios.
un pueblo que nos sacó de las tinieblas, un pueblo que nos sacó de la oscuridad, un pueblo que no éramos pueblo porque hacíamos cosas que a Dios le desagradan, pero Cristo Jesús nos limpió, nos sanó, nos salvó y nos hizo: tú eres un pueblo adquirido por Dios, para que anuncie y le diga a otros cuán grande es el Señor, cuán grande es el Rey, y que en todos los que en Él confían hay esperanza, y que en todos los que en Él confían hay paz, hay tranquilidad, hay amor. Gloria al Señor. Siento algo bonito, algo hermoso en esta hora aquí, en este lugar. Es la presencia de Dios que está en medio de nosotros. Es la presencia de Dios, del Señor. Ahora Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, nos ha convertido a todos los creyentes en Él, en su pueblo santo. En reyes y sacerdotes nos ha convertido. Nos ha convertido en linaje escogidos a través de un nuevo pacto. Y ese pacto nuevo es a través de la fe en Cristo. Es a través de la gracia del Señor. Es a través del regalo de Dios que le plació que nosotros fuéramos. No merecíamos pertenecer al pueblo de Dios. No lo merecíamos ser reyes y sacerdotes. No lo merecíamos. Pero no es por mis méritos, es por el que le plació, por su misericordia y por su bondad. Así que siéntase usted agradecido, alabe y honre al Señor, porque Dios te vio. No merecías ser pueblo de Dios, tú lo sabes que sí, porque antes vivías de una forma que desagradaba y ofendía a Dios. Pero Dios le plació que tu corazón y tu mente fuera iluminada y entendiera la palabra de Dios. Y ahora, a través de la fe, eres una nación, un pueblo santo, un linaje escogido para gloria y honra de Dios nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Yo estoy alegre, contento, predicando, enseñando esta palabra. Porque primero no era pueblo de Dios. Y ahora Dios dice que lo soy. Amén. Primero no era un linaje escogido. Merecía el infierno. Pero a través de su gracia y su misericordia, Dios me dice: tú no lo merecías, pero yo tengo compasión y misericordia de ti. Amén. Ven a ser parte de este nuevo pueblo a través de la fe, de los herederos del reino. Antes no pertenecíamos al pueblo de Dios y por eso actuábamos bajo los efectos del engaño. Actuábamos bajo una ceguedad impresionante, porque nuestros ojos estaban tapados y no podíamos ver una verdad espiritual. Estábamos bajo los efectos de unas normas culturales que están amañadas al pecado, donde las normas culturales le dicen a usted: esto es lo que culturalmente se puede hacer y se puede practicar. Y lo hacíamos, y seguíamos la corriente de esas culturas, y seguíamos la corriente de este mundo, que eran contrarias o que son contrarias todavía a la voluntad de Dios, y practicábamos cosas que aún si las comentáramos hoy nos daría vergüenza hacerlo, porque ya entendemos por medio de la palabra que estábamos mal, porque eran cosas que no estaban alineadas a la voluntad de Dios nuestro Señor y de su Salvador, y nuestro Salvador no estaban ajustadas a la palabra. Sin embargo, Dios nos llamó, mis amados hermanos, a ser pueblo de Él por amor, por misericordia, por su compasión, porque gracias a una persona nos comunicó, nos habló de Jesús. Dios la usó para sus fines y sus propósitos, que nosotros conociéramos de su palabra, que nosotros nos pudiéramos acercar a Él, que nos hablaron de Cristo y que nos hicieron una invitación para estar aquí en la iglesia, para ir a un templo y escuchar un sermón, escuchar las canciones de alabanza, cosa que nunca habíamos tenido. Y gracias a ese impacto de Cristo Jesús en nuestras vidas, ahora somos lo que somos, un nuevo pueblo de Dios.
santificado para honrar, alabar y bendecir su nombre. Y por eso Jesús nos dice, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos está diciendo. Entonces lo que espera Jesús, así mismo como una persona Dios usó para que nos hablara, para que nos direccionara la palabra de Dios, tenemos que dejarnos usar por Dios. ¿Para qué? Para que las personas también conozcan. Para aquellos que no son parte del pueblo de Dios actualmente, lo sean y no tarden en ser el pueblo de Dios a través de la fe. Anunciar a aquellas personas el amor y la compasión de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Anunciarles el destino final de aquellos que no confiesan y no creen en Jesús. Para hablarles sobre el plan de salvación que hay en Cristo Jesús. Mire, porque hay muchas personas que lamentablemente están actuando bajo los efectos del engaño, porque no son parte del pueblo de Dios. Hay una venda que no nos deja ver la realidad del mundo espiritual, y por eso necesitan conocer a Jesús, y por eso necesitan conocer a Cristo. Y su actitud y su comportamiento demuestran que no son parte del pueblo de Dios, que hacen parte de una cultura que está amañada a otras cosas, menos que a Dios y su palabra, que están actuando bajo los efectos del engaño. Y lo más triste que uno escucha es que a veces piensan que como están actuando y como están comportándose o como están realizando sus cosas, están bien, y que eso es lo que se permite, y que aún inclusive Dios avala. Y eso, inclusive su estilo de vida, podemos ver que no está bien, pero es porque ellos no ven realidad, no ven claramente la realidad del mundo espiritual. Por eso necesitan conocer a Jesús, por eso necesitan conocer de la palabra, para que ellos puedan ver claramente de Dios y su palabra. Así como nosotros quizás primero andábamos, pensábamos que estábamos bien y que eso era lo que había que realizar, pero era porque había una venda, porque no éramos parte del pueblo de Dios, y entonces hacíamos lo que hacíamos por ignorancia, porque estábamos bajo los efectos de un engaño. Y por eso nosotros como iglesia, miren, Dios nos ha llamado a ser parte de su iglesia, para también anunciar las virtudes de Dios, las cualidades de Dios, el mensaje de Dios. Así que como pueblo de Dios también tenemos que ser pacientes con aquellas personas, porque estas personas, mis amados hermanos, están bajo unas fuerzas malignas que no los van a soltar fácilmente, bajo unas fuerzas malignas que quieren que no sean libres, que impiden para que el proceso de Dios y su palabra se cumpla, que haga el efecto. El pueblo de Dios debe ser paciente por aquellas personas que no conocen de la palabra, que no hacen parte del pueblo de Dios, porque el enemigo detrás de ellos hay fuerzas oscuras, hay cadenas, hay vendas espirituales que impiden que ellos vean claramente, y necesitamos que el poder de Dios les libere, y que la palabra de Dios, cuando compartamos y le anunciemos, que haga ese efecto, que pueda romper esas cadenas, para que ellos vean y que su corazón endurecido sea libre, porque el enemigo no los va a querer que ellos conozcan la verdad de Dios. Que Dios nos ayude como pueblo de Dios, porque tenemos una responsabilidad, así como Israel tuvo la responsabilidad cuando hizo el pacto con Dios. ¿Cuál era la responsabilidad? Ustedes son sacerdotes y nación santa. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Ministran a otros el conocimiento de Dios. Pero Israel se enfrascó solamente allí. Que como iglesia no nos enfrasquemos aquí solamente para nosotros. Que entendamos de que hay personas que no hacen parte del pueblo de Dios y necesitan conocer a Dios, al Señor. Que Dios nos ayude como iglesia a no desmayar cuando no vemos resultados,
cuando predicamos, cuando le hablamos a nuestro hijo, a nuestra hija, cuando le hablamos al esposo, a la esposa, a nuestros amigos, y ellos no responden. Antes, al contrario, hacen burlas, hacen chistes, hacen cuentos y dicen una cosa y hacen comentarios a veces hasta ofensivos. Que Dios nos ayude a no desmayar y que seamos conscientes que nosotros tenemos una tarea: anunciar, proclamar las virtudes, las cualidades de ese Cristo glorioso, de nuestro Señor, nuestro Salvador, de aquel que, aunque no tenía pecado, murió en la cruz como un pecador o como un malhechor. Tenemos que anunciar de que Él vive, de que Él no está muerto, de que Él no está colgado en una cruz, de que Él resucitó el tercer día y está vivo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude a no desmayar y que nosotros seamos conscientes de esto, de que Dios me llamó a anunciar las virtudes de ese Dios de gloria, y que ante esta gran verdad que conocemos tenemos que proclamarla, tenemos que anunciarla, porque ese es el objetivo de Dios con su iglesia. El objetivo de Dios con su iglesia era ese: llamar a una iglesia, a un nuevo pueblo, para que anuncie de las virtudes de aquel que lo dio todo por nosotros. Todo lo dio, nos limpió, nos sanó, lo salvó. Lo único que nosotros tenemos es que hablar. No nos preocupemos, no necesita un curso de exégesis, ni de hermenéutica, ni nada de eso. Solamente diga: Cristo vive y Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo nos puede liberar, Cristo nos salva. Aunque el enemigo va a trabajar en pro de callar a la iglesia, en pro de silenciar la voz de la iglesia, esa es la táctica del enemigo. Y por eso se inventa mentiras, calumnias, falsedades, con la intención de que la iglesia renuncie a su objetivo, que es de anunciar y proclamar. El enemigo va a trabajar en pro de atacar a la iglesia a través de calumnias, mentiras, y por eso usted ve gente: ay, pero es que me dijeron esto, me dijeron aquello y aquello. Tácticas del enemigo para desvirtuar la verdad del evangelio. Solamente hay una, y la encontramos en la palabra del Señor. La idea del enemigo es que la iglesia del Señor, pierda credibilidad, y por eso generan dudas e incredulidad en las personas, para que no tengan ese contacto con la verdad. Y uno se sorprende hoy en día cuánta perversidad hay que han dañado, ¿verdad?, aún en medio de la iglesia. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, y aún les hace creer que son pueblo de Dios, pero que realmente estas personas no lo son. Y por eso ellos necesitan conocer a Jesús, necesitan rendir sus vidas al Señor, necesitan venir al Cristo de gloria. ¿Y a quién Dios va a usar? A la iglesia, a cada uno de nosotros. Y la iglesia no es el pastor, la iglesia no es el líder, la iglesia son todos aquellos, los redimidos por Jesús. La iglesia son todos aquellos que a través de la fe creen en Jesús como su Señor y su Salvador. Esa es la iglesia. No es algo físico, no es un templo, no es una institución. La iglesia está compuesta por aquellos redimidos de Jesús, por aquellos que hacen parte de su cuerpo a través de la fe. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10, observamos algo, una visión que Juan tiene en la isla de Patmos, y observamos la alegría de un pueblo redimido que alaba, que honra y que bendice al Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10 dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje, lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este libro de Apocalipsis, este pasaje del libro de Apocalipsis nos muestra una visión que el apóstol Juan está teniendo allí en la isla de Patmos, y en su contexto hace claramente referencia a Jesucristo, porque él dice que había un trono y alguien sentado allí, y que nadie podía tomar el libro y de abrir los sellos que tenía el personaje que estaba allí en ese trono. Pero todo él estaba preocupado, y él decía, y yo ya, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero la gente que está allí a su alrededor le dice, no se preocupe, porque hay uno que pudo hacerlo. En el versículo 5 y 6 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, este texto y su contexto nos da una clara referencia acerca de Jesucristo. Así que el único digno de tomar ese libro y de abrir sus sellos es nuestro Señor Jesucristo, ya que utiliza las credenciales del Mesías. En los versículos 5 y 6 podemos ver que menciona al león de la tribu de ¿qué? De David. Jesucristo es de allí, ¿sí? La raíz de David, ¿sí? La menciona al león de la tribu de Judá, que es la tribu de Jesús. La raíz de David, Cristo es el renuevo mencionado allí por Isaías. El cordero inmolado, ¿verdad? Habla de la pasión de Jesucristo, de cómo Jesucristo fue maltratado, lacerado antes de morir. Habla de su sufrimiento, ¿verdad? Y Juan el Bautista también nos habla de Dios, del Cordero de Dios allí en Juan capítulo 1 al 36, que nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos ver que este pasaje está hablando acerca de Jesucristo, acerca de su conquista después de morir en la cruz y después de resucitar. A través de su muerte y a través de su resurrección, Cristo Jesús ha redimido a un pueblo para que le honre, para que le alabe, para que le exalte. Así que cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, nos redimió del mal para conformar un pueblo santo que le alabe, que le honre. Así que, mis amados hermanos, si creemos en Él, no seremos jamás, nunca avergonzados, porque reinaremos con Él sobre la tierra. Miren que dice, y reinaremos con Él sobre la tierra. Cuando venga la destrucción de la tierra o la recreación, nosotros vamos a estar con Él allí. Amén. Amén. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Así que la escena celestial debe ser causa de gozo, debe ser causa de alegría, porque si estos hombres que estaban allí en esa visión celestial se regocijaron, estaban tristes. Juan estaba triste, pero cuando ya se dio de cuenta de Dios, de todo lo que estaba ocurriendo con Jesús, se llenaron de gozo y alegría. Así que, mis amados, ya no hay barreras raciales, porque allí dice de todo linaje, de toda lengua y nación. No que solamente los judíos, no. Ya ahora la salvación es para todos aquellos que creen en Jesús como su Señor y como su Salvador. Por eso dice de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación. Lo que nos falta o lo que hay que hacer es creer en Jesús como su Señor y como su Salvador. Estos seres redimidos son conscientes que hacen parte de un pueblo de Dios, y asimismo nos debemos sentir nosotros orgullosos, alegres de sentirnos, de ser parte del pueblo de Dios. Qué hermoso y qué precioso, ¿verdad? Dios nos ha redimido para ser un pueblo santo para Él. Así que, mis amados, vamos concluyendo.
Anteriormente nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios, porque estábamos cegados, porque nuestras vidas no estaban rendidas a Jesucristo, porque nuestras vidas eran direccionadas por cosas que no estaban bien. No hacíamos parte del pueblo de Dios, porque nuestras vidas no habían reconocido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso andábamos y caminábamos bajo los efectos del engaño y hacíamos una cantidad de cosas que y nos da pena ya decirlas y hablarlas, porque son hechos vergonzosos. Pero cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas, ahora nos ha redimido, nos ha lavado y nos ha incorporado a su cuerpo, a ser un pueblo santo de Él. Y eso es gracias a su misericordia, y eso es gracias a su bondad, y eso es gracias a su amor. Nos llamó a ser parte de su pueblo, no porque éramos los mejores, no porque nosotros éramos tan santos, no, nos llamó por su gracia y por su misericordia. Nos sacó del engaño del enemigo y hizo que la luz de su palabra iluminara nuestras vidas. Y ahora podemos ver claramente todo el plan de Dios. Podemos ver claramente de que la verdad de Dios, podemos ver claramente porque Cristo Jesús lo hizo. Sin embargo, mis hermanos, tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios: anunciar, proclamar a otros que no son pueblo de Dios a que hagan parte de ese pueblo, en pro de anunciar la verdad de Cristo, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es el Salvador, que va a llegar un día donde Dios nos va a pedir a cuentas y que necesitan rendir sus vidas a Él, venir a Dios. Así que la idea, mis amados hermanos, es anunciar de que Jesús es el Salvador. La idea, mis amados hermanos, es que muchas personas conozcan de la verdad de Dios y vengan a ser parte del pueblo, pero también que ellos se adhieran al pueblo de Dios, al nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, para gloria, para honra y para alabanza de su santo nombre. Eres parte del pueblo de Dios. Eres parte del pueblo de Dios. Y si eres parte del pueblo de Dios, estás anunciando las virtudes, las características en medio de esta sociedad. Estás anunciando las virtudes de Cristo a una sociedad que necesita de Dios, que necesita del Señor. Y si no eres parte del pueblo de Dios, yo le invito a que usted tome la decisión de ser parte del pueblo de Dios, de que tú aceptes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, y que vengas rendido a sus pies. El nuevo pueblo de Dios es aquel que a través de la fe confiesa que Cristo es el Señor, el Salvador, y que a través de su sangre nos ha redimido para ser reyes y sacerdotes y nación santa. Qué bonito y qué precioso. No porque tú te lo merezcas, es porque a Dios le place, le complace. Es su misericordia que te llamas a ser parte del pueblo de Dios. No rechaces la oportunidad que Dios le da. Cierra aquí tus ojos y vamos a orar. Dios y Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, oh Rey de Gloria, hay mucha gente que está allí que no hacen parte del pueblo de Dios. Oh, yo te pido, Señor Dios mío, por ellos. Oh Rey de Gloria, te pido que tú, Señor, les perdones. Te pido, Señor, que tú le ilumines. Te pido, Señor Dios mío, oh Jesús, que ellos puedan experimentar ese toque divino, Señor, y rompe cadenas, rompe ataduras, quita, Señor Dios mío, de sus ojos esas vendas espirituales que no le dejan ver la verdad del Evangelio. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo, yo te lo pido. Hay mucha gente que no hace parte del pueblo de Dios y que necesitan hoy adherirse a la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Oh Rey de Gloria, te pido por ellos. Libértalos, Señor. Oh Jesús, llénale, sana su corazón y sus mentes. En el nombre poderoso de Cristo te lo pido, oh Rey de Gloria.
para honra, para alabanza de tu santo y poderoso nombre. Oh Rey de Gloria, oro por la iglesia, Señor Jesús, para que, Señor, tome fuerzas, para que no desmaye, Señor, ante la responsabilidad que tiene de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos, Señor, ser ese medio, ese canal. Oh Jesús, que permitamos que tú nos uses para gloria, para honra y para alabanza de tu santo nombre. Oh bendito Dios, fortalece a tu iglesia. Oh Jesús, que seamos conscientes de la responsabilidad, Señor, que tú nos has delegado. Anunciar, proclamar que Cristo es el Señor, que no hay otro medio de salvación sino solamente a través de Jesús. Oh Rey de Gloria, ministra sobre tu iglesia ahora, Señor. Ahora, bendito Rey de Gloria, Padre, todo desánimo se va en el nombre poderoso de Cristo. Toda pereza se va en el nombre del poderoso de Cristo. Oh Rey de Gloria, reprendemos, Señor, toda obra de las tinieblas, bendito Dios, que impide, Señor, que la luz de Cristo ilumine, Señor, en esta ciudad. Que la luz de Cristo radie, Señor Dios mío, en este barrio. Que las familias enteras, Señor, te sirvan. Hoy en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, que tú obres, Señor, con poder. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.